Hola a todos, en este video hablaré sobre la UP5 de injuria que nos dice: Susana, de licencia por maternidad, terminó sus tareas habituales domésticas y se sentó a darle de mamar a su bebé de 4 días. Al mirarlo, lo notó algo amarillento y con manchas de coloración ocre en el pañal. Preocupada, se dirigió al centro de salud del barrio y del interrogatorio surge que hay antecedentes familiares de anemia por esferocitosis. Lleva a la consulta el carnet de control obstétrico. Bien. En esta OP, al igual que todos, hay varios disparadores para que empecemos a hablar sobre varios temas de la OP, pero me gustaría empezar con el tema de la licencia por maternidad. Sabemos que la licencia por maternidad es un derecho de la trabajadora y la duración es de 90 días. Entonces la trabajadora debe tomarse 90 días corridos de licencia por maternidad de manera obligatoria. Esto es obligatorio. Estas informaciones están en la página de argentina.gov.ar. Entonces puede tomarse 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto. Entonces, de la fecha probable de parto, o bien 30 días antes y 60 días después. En tanto, si el parto se adelanta, se tienen que cumplir los 90 días. Entonces, durante esta licencia, la ANSES paga a la trabajadora la prestación por maternidad, que equivale al sueldo que cobra de manera habitual. Bien, esto es un dato que a veces nos suma en la mesa de examen. Pero el tema principal acá es hablar sobre la ictericia. Bien, como todo proceso patológico debemos tener una buena definición y después clasificarla e ir hablando sobre su fisiopatología para que después veamos las causas y por último vemos las consecuencias, las características clínicas de esta enfermedad. Entonces empezamos con una buena definición de ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas dada por un aumento de la concentración de bilirrubina. Bueno, en la definición estamos hablando que la ictericia está dada por un aumento de la concentración de la bilirrubina. Entonces, ¿cuál es la concentración normal de bilirrubina? La concentración normal de bilirrubina puede ir desde 0,3 a 1,2 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de un aumento de la bilirrubinemia, pero todavía no se considera ictericia, hablamos de una hiperbilirrubinemia subclínica, que va de 1,2 a 2 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuándo nosotros consideramos ictericia? A partir de los 2 miligramos decilitro, solo igual a 2 miligramos decilitro. Ahora es muy importante tener en cuenta que la bilirrubina es una molécula que tiene alta afinidad por la elastina. Por lo tanto, este color amarillo reconocemos principalmente en lo que serían las escleras y el paladar blando. ¿Por qué es importante saber eso? Porque a través de estas características vamos a diferenciar si el paciente se nos presenta amarillo, presenta una ictericia verdadera o una pseudoictericia. Para diferenciar eso siempre debemos evaluar el paciente con la luz natural, luz proveniente del sol, porque las luces artificiales pueden disimular una hiperbilirrubinemia leve. A veces el paciente no tiene ictericia, pero la luz artificial la disimula. Entonces siempre debemos examinar el paciente con la luz natural. ¿Y cómo diferenciamos si el paciente tiene ictericia verdadera o pseudoictericia? Bueno, como dijimos, la bilirrubina tiene una alta afinidad por la elastina, por lo tanto, en la ictericia verdadera se colorea
las escleras o escleróticas y paladar blando, pero también la piel. En cambio, la pseudoictericia, que no está dado por el aumento de la concentración de bilirrubina, no se colorea las escleróticas, pero sí se colorea exclusivamente la piel, principalmente las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y remarcamos que no se colorea las escleras. Bien, repasando, sabemos que la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas dada por un aumento de la concentración de bilirrubina. Las concentraciones de bilirrubina normal van de 0,3 a 1,2 miligramos de cilitro. La hiperbilirrubinemia subclínica la consideramos entre 1,2 y 2 miligramos de cilitro y la ictericia la consideramos a partir de 2 miligramos de cilitro. Sabemos que la bilirrubina tiene una alta afinidad por la elastina, por eso se presenta mejor en escleras y paladar blando. Entonces, frente a un paciente amarillo debemos hacer un diagnóstico diferencial entre ictericia verdadera y pseudoictericia. Ahora, ¿cuáles son las causas de pseudoictericia? Dijimos que no se produce por el aumento de la concentración de bilirrubina en sangre, pero se produce por hipercarotinemias, cuando alcanzan ya a una concentración mayor que 300 miligramos por decilitro, y sabemos que estos provienen de alimentos como el zapallo, la zanahoria, algunos cítricos y también el tomate. Pero no necesariamente solamente de alimentos se produce hipercarotinemias. Se puede producir también por patologías como pacientes hipotiroideos, diabéticos con hiperlipidemias. Se puede producir también por bronceadores que son consumidos vía oral y bueno, otras causas. Pero estas son las principales. Entonces la ictericia verdadera se produce por un aumento de la concentración de bilirrubina en sangre. En cambio, la pseudoictericia se produce por hipercarotinemias y también por fármacos como la tebrina, la fluoresceína. También se produce en la insuficiencia renal crónica y por último, neoplasias avanzadas. Bien, teniendo en cuenta esto, debemos ahora desarrollar la fisiopatología de la ictericia. Y entonces comenzamos con el tema principal, que es de dónde proviene la bilirrubina. ¿De dónde proviene la bilirrubina? Bueno, un 80 a 85% proviene del metabolismo del hemo proveniente de la hemoglobina, pero también hay un 15 a 20% que proviene de algunas enzimas celulares como las catalasas, como las peroxidasas, estas enzimas que contienen hemo. También hay otras fuentes, son el citocromo, que está presente en el hígado, y también el clivaje de la mioglobina. Y también la bilirrubina proviene de otra condición llamada eritropoyesis ineficaz. Entonces la bilirrubina proviene de un 80-85% del metabolismo del hemo proveniente de la hemoglobina y un 15 a 20% de enzimas celulares, citocromo, clivaje de mioglobina, eritropoyesis ineficaz. Bien, pero todo esto contiene hemo y de ahí sale la bilirrubina. Hablamos de la fuente principal de bilirrubina, que es la hemoglobina. ¿Cómo la hemoglobina llega a bilirrubina? Bien, la hemoglobina sabemos que es una molécula que está presente en los glóbulos rojos. Entonces acá están los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, cuando alcanzan su vida media de aproximadamente 120 días, empiezan a expresar receptores para que sean reconocidos por el sistema monocítico macrofágico. Empiezan a expresar receptores para que sean reconocidos por el sistema monocítico macrofágico que están presentes en el hígado, médula ósea y vaso principalmente. Pero el principal acá encargado de la fagocitosis de los glóbulos rojos está presente en el hígado.
Cuando los glóbulos rojos se fagocitan por los macrófagos de este sistema, se libera la hemoglobina. Se libera la hemoglobina de estos glóbulos rojos. Y esta hemoglobina, a su vez, se divide en el hemo y la globina. Esta globina después se va al pool de aminoácidos, es utilizado para síntesis de proteínas, pero que nos interesa acá es el hemo. El hemo, por la acción de las hemoxigenasas, se convierte en biliverdina. Entonces, por la acción de las hemoxigenasas, se convierte en biliverdina. Y la biliverdina, a su vez, por la acción de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina. Esta bilirrubina que se forma es conocida como bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta molécula es hidrofóbica, es hidrófoba, o sea, no le gusta el agua, entonces no se puede transportar fácilmente, entonces tiene que unirse a la albúmina para que pueda transportarse en la sangre. Se une a la albúmina, que es la principal proteína plasmática, para que se transporte y sea una molécula hidrosoluble. Esto le permite transportarse en la sangre y llegar ¿a dónde? Llegar al hígado. Entonces acá tenemos el hígado. Esta bilirrubina indirecta llega al hígado y algo muy importante pasa en el hígado, que es la conjugación con el ácido glucurónico. Entonces, esta bilirrubina indirecta se conjuga con el ácido glucurónico. Esta conjugación está dada por una enzima llamada uridindifosfato glucuronosil transferasa, UDPGT. Entonces, por la uridindifosfato glucuronosil transferasa o glucuronosil transferasa, la bilirrubina indirecta se conjuga con el ácido glucurónico y ahora es llamada de bilirrubina conjugada, porque está conjugada con el ácido glucurónico. Bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. ¿Cuál es la característica entonces de esta bilirrubina conjugada? Es que es una molécula muy hidrosoluble, por lo tanto se puede eliminar fácilmente. Los procesos de conjugación a nivel hepático tienen como objetivo hacer con que la molécula sea fácilmente excretada del organismo. Bien, ahora ¿qué pasa con esta bilirrubina conjugada o directa? Bien, nos acordamos que a nivel hepático esta va a pasar por los canalículos biliares y estos canalículos después drenan en lo que sería el conducto hepático derecho, que se une con el conducto hepático izquierdo, y estos dos van a formar el conducto hepático común. Este conducto hepático común se une con el conducto cístico. Acá tenemos la vesícula biliar. Y después este conducto cístico unido con el conducto hepático común forman el conducto colédoco. Este conducto colédoco se une con el conducto pancreático de Wilson y estos dos van a drenar en lo que sería la segunda porción del duodeno. Ahora, la bilirrubina conjugada que se excreta en este conducto biliar no se absorbe y no sufre transformación hasta llegar al ilion distal y el colon. Pero cuando llegan al ilion distal y el colon, las bacterias la transforman. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan ilio distal y colon? Sufren hidrólisis por la beta-glucuronidasa bacteriana. Sufren también hidrogenación por parte de los anaerobios. Y por último, sufre oxidación. Esta hidrogenación va a producir estercobilinógeno y urobilinógeno. Y estos dos van a ser oxidados transformándose en estercobilina y urobilina. Esto va a dar el color de las heces y el color de la orina. La hidrólisis por la beta-glucuronidasa bacteriana, a su vez, convierte la bilirrubina directa en su forma indirecta otra vez. Y esta puede
absorberse a nivel del intestino, volviendo al hígado y pudiendo ser conjugada otra vez. Entonces estos son los procesos que la bilirrubina directa sufre cuando llega al ilion distal y colon. Podemos concluir entonces que un 80-90% de esta bilirrubina se elimina con las heces y el resto de estos productos entran pasivamente en la circulación enterohepática, van hacia el hígado y por último una pequeña porción filtra en el glomérulo y se elimina por orina. Bien, hacemos un repaso. ¿De dónde proviene la bilirrubina? La bilirrubina proviene del metabolismo del hemo. ¿Y dónde podemos encontrar hemo? Bueno, un 80-85% en la hemoglobina y un 15-20% en enzimas celulares, citocromo, clivaje de la mioglobina, eritropoyesis ineficaz, etc. Cuando hablamos de la fuente principal del hemo, que es la hemoglobina, sabemos que esta hemoglobina está presente en los glóbulos rojos y los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días y cuando llegan a este tiempo de vida media van a expresar receptores para que sean reconocidos por el sistema monocítico macrofágico presente en el hígado, vaso y médula ósea, y cuando son reconocidos son fagocitados, liberando la hemoglobina. La hemoglobina a su vez va a liberar el hemo y la globina. El hemo, por la acción de las hemoxigenasas, se convierte en biliverdina y la biliverdina, por la acción de la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina. Esta bilirrubina, como sabemos, es indirecta o no conjugada. Al no estar conjugada, es una molécula hidrófoba y tiene que unirse a proteínas plasmáticas para que sea transportada por la sangre. La principal proteína plasmática que la transporta es la albúmina, que la hace hidrosoluble y puede llegar entonces al hígado. Cuando llega al hígado es conjugada con el ácido glucurónico por la uridifosfato glucuronosiltransferasa y convertida en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esta bilirrubina conjugada es hidrosoluble y se puede eliminar fácilmente. ¿Cómo se elimina? Bueno, se va a los canalículos biliares, primero intrahepáticos, después extrahepáticos, llegando al conducto hepático derecho o izquierdo, que se une forma el conducto hepático común, y este se une con el cístico para formar el colédoco. El colédoco se une a su vez con el conducto pancreático de Wilson, que drenan en la segunda porción el duodeno. Pero esta bilirrubina directa no sufre cambios hasta llegar al ilio distal y el colon. Cuando llega al ilio distal y colon, sufren hidrólisis por la beta-glucuronidasa bacteriana, transformándola en bilirrubina indirecta, que puede volver a la circulación enterohepática y llegar al hígado y ser conjugada otra vez. Pueden sufrir hidrogenación por parte de los anaerobios y estos van a generar esterocobilinógeno y urobilinógeno, que pueden ser oxidados a esterocobilina y urobilina, que dan el color de las heces y color de la orina. Esta urobilina entonces se absorbe, van a filtrarse por el glomérulo y entonces dar el color de la orina. Esta es la fisiología normal de la bilirrubina, de dónde proviene y hasta dónde va. Pero ahora vamos a pensar. Si la ictericia está dada por un aumento de la concentración de bilirrubina, ¿cuál es la bilirrubina que está aumentada? Bien, esta puede ser la bilirrubina indirecta, que está aumentada, o también puede ser la bilirrubina directa, o puede ser las dos. Entonces vamos a clasificar la ictericia de acuerdo con la bilirrubina que está aumentada o de acuerdo con en dónde está la patología. Bien, antes de hablar sobre la clasificación de la ictericia, me gustaría explicar este esquema. Acá tenemos la bilirrubina indirecta, o sea, no conjugada. Esta se desune de la albúmina cuando llega a los sinusoides hepáticos y atraviesa la membrana sinusoidal por difusión pasiva y llega hacia adentro del hepatocito. Este proceso se conoce como captación. Después, en esta captación se puede producir almacenamiento por las proteínas citoplasmáticas, que son las ligandinas Y y Z. Estas lo que hacen es impedir que la bilirrubina vuelva a la sangre. Entonces, este proceso de almacenamiento impide esta vuelta a la sangre.
El próximo paso es la conjugación. Como dijimos anteriormente, se produce por la uridindifosfato-glucuronosiltransferasa y se conjuga con el ácido glucurónico. Entonces es catalizada por esta enzima y se genera entonces monoglucurónido y diglucurónido de bilirrubina. Entonces en este proceso de conjugación se generan monoglucurónido y diglucurónido de bilirrubina. Por último se produce el transporte y la excreción. Esos conjugados de bilirrubina son transportados activamente a través de la membrana canalicular y pasan a la bilis. Este mecanismo requiere energía y acción de transportadores canaliculares. Acá tenemos transportadores canaliculares y los principales son los transportadores de aniones orgánicos multiespecíficos, que son conocidos como MRP2, proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos. Repasando, la bilirrubina indirecta se desune de la albúmina, pasa adentro del hepatocito en donde es captada, es almacenada por las ligandinas Y y Z que impiden su vuelta a la sangre y es conjugada con el ácido glucurónico a través de la UDPGT. Estos conjugados de bilirrubina son transportados y excretados hacia los canalículos biliares a través de un transporte activo producido por los transportadores de aniones orgánicos multiespecíficos. Y con eso la bilirrubina directa puede llegar hacia la segunda porción del duodeno y sufrir los distintos pasos que nosotros hablamos anteriormente. Bien, vamos ahora a la clasificación de la ictericia. De acuerdo con cuál bilirrubina está aumentada, podemos clasificar en hiperbilirrubinemia de predominio indirecto e hiperbilirrubinemia de predominio directo. Hablemos primero de las de predominio indirecto. Las de predominio indirecto, entonces está aumentada la bilirrubina no conjugada, indirecta, y se produce por tres causas: una sobreproducción, la disminución de la captación y la disminución de la conjugación. ¿Cuáles son ejemplos de situaciones que puede aumentar la producción de bilirrubina indirecta? Bien, estas son algunas. Bien, tenemos algunas causas como ejemplo la hemólisis, que puede ser intra o extravascular. Entonces podemos hablar de las anemias hemolíticas. También extravasación y diseritropoiesis. ¿Cuáles son las causas de la disminución de la captación? El hígado congestivo en la insuficiencia cardíaca, shunt portosistémicos. Estos se producen en la cirrosis. En la cirrosis se aumenta la presión a nivel de los sinusoides, aumentando la presión en la vena porta, haciendo con que la sangre no pueda llegar directamente al hígado y entonces tiene que llegar a la circulación de la vena cava inferior a través de otras circulaciones colaterales. Entonces la sangre no pasa por el hígado, no se conjuga y aumenta la concentración de bilirrubina indirecta. Otra causa es la enfermedad de Gilbert o síndrome de Gilbert y también algunos fármacos. Por último, algunas causas de la conjugación: síndrome de Crigler-Najjar, enfermedad de Gilbert, fármacos como la gentamicina y por último hepatopatías avanzadas. En esta clasificación es importante saber que no va a diferenciar si es prehepática, hepática o poshepática, porque justamente la hiperbilirrubinemia de predominio indirecto puede tener un problema a nivel prehepático o también el problema puede estar a nivel hepático, como vimos en el caso de la disminución de la conjugación en hepatopatías avanzadas. En cambio, la hiperbilirrubinemia de predominio directo, el problema puede estar a nivel hepático o poshepático. La hiperbilirrubinemia de predominio indirecto aumenta entonces la concentración de bilirrubina directa y está producido por enfermedades hepatocelulares, cualquiera sean las causas virales, como por ejemplo los virus de la hepatitis A, B y C, los virus herpes, la fiebre amarilla, el adenovirus, los enterovirus, también causas bacterianas, micóticas, parasitarias, protozoarios, también enfermedades hepatocelulares producidas por
neoplasias como hepatocarcinomas, metástasis, linfomas, enfermedades metabólicas hereditarias como la hemocromatosis, las porfirias, el déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedades sistémicas como por ejemplo el hígado congestivo. Hay muchas causas de enfermedades hepatocelulares. Cuando hablamos de colestasis, estamos hablando de una obstrucción al flujo de la bilis que puede ser intrahepática o extrahepática. Algunas causas de colestasis intrahepática son también hepatopatías, que pueden ser agudas o crónicas, algunos trasplantes de órganos, el embarazo también como causa de colestasis, Dubin-Johnson, síndrome de Dubin-Johnson y rotor. Y también algunas enfermedades granulomatosas e infiltrativas. Algunas causas de colestasis extrahepáticas son coledocolitiasis, que es la impactación de un cálculo en el conducto biliar. También pancreatitis agudas y crónicas. Neoplasias como la cabeza de páncreas, de la cabeza del páncreas, de los conductos biliares y de la ampolla de Vater, que se denomina ampuloma. Estas son causas neoplásicas de colestasis extrahepática. También otras causas de colestasis extrahepática son algunos parásitos, que es el caso del Ascaris lumbricoides. También está producida por divertículos y estenosis. Todas estas causas van a obstruir el flujo de la bilis, incrementando entonces la concentración de bilirrubina directa. Imaginémonos que la bilirrubina se ha conjugado con el ácido glucurónico y se excretó en la bilis. Cuando se excreta en la bilis, tiene que llegar a la segunda porción del duodeno. Pero si nosotros tenemos una obstrucción que impide con que la bilirrubina llegue al duodeno, esta bilirrubina va a empezar a volver. Y cuando empieza a volver, puede llegar a la sangre nuevamente. Esto hace con que incremente ¿cuál bilirrubina? La directa, porque es la bilirrubina que está impactada en el conducto biliar. Ahora, si tenemos una disminución en la captación, quiere decir que la bilirrubina indirecta no puede llegar al hígado. Y si no llega al hígado, no puede conjugarse. Si no puede conjugarse, no se transforma en bilirrubina directa y se aumenta la concentración plasmática de la bilirrubina indirecta. Ahora, si nosotros tenemos una disminución de la conjugación, quiere decir que a la bilirrubina sí llegó en el hepatocito, pero no pudo conjugarse. Y si no puede conjugarse, también no va a excretarse en el conducto biliar y puede volver así a la sangre, como predominio indirecto. Y así entendemos la fisiopatología de la ictericia. Todo es una lógica. Si disminuimos la captación, disminuimos consecuentemente la conjugación. Si disminuimos la conjugación, aumentamos la indirecta porque no se va a conjugar, no va a formar bilirrubina directa. Si disminuimos el flujo biliar u obstruimos el flujo biliar, la bilirrubina directa va a predominar porque vuelve a la sangre. En cambio, la bilirrubina indirecta, en este caso que hay una colestasis, sigue conjugándose. Entonces no hay problema en la bilirrubina indirecta, sino en la directa. Después tenemos la clasificación que dice que es prehepática, hepática o poshepática. Claramente, si estamos hablando de hemólisis, extravasación y eritropoyesis, estamos hablando de una ictericia prehepática, que tiene un predominio de bilirrubina indirecta. Si estamos hablando de algún problema hepático, estamos hablando de la ictericia hepática. Y si estamos hablando de alguna obstrucción, una colestasis, sea intra o extrahepática, estamos hablando de una ictericia poshepática. Ahora vemos las características de las ictericias prehepáticas, poshepáticas y hepáticas.
Desde la clínica es muy importante saber cómo está la orina y las heces del paciente con ictericia, porque nos va a orientar a saber si se trata de una ictericia prehepática, hepática o poshepática. Sabemos que en la prehepática hay un predominio de la bilirrubina indirecta. Entonces, ¿esta bilirrubina indirecta filtra por el riñón? No, porque está unida a la albúmina. Si está unida a la albúmina no puede filtrarse a nivel de los glomérulos, entonces no hay alteraciones en la orina. Sí puede haber a veces una orina un poquito más oscura, pero generalmente la orina está normal. Si hablamos de la ictericia hepática, ya acá hay un aumento de la bilirrubina indirecta, pero también de la bilirrubina directa. Si hay un incremento de la bilirrubina directa, sí acá puede haber coluria. La orina está más oscura, porque la bilirrubina directa, nosotros sabemos que puede sí filtrarse por el riñón y causar entonces un aumento de la pigmentación de la orina. En la poshepática hay un predominio de la bilirrubina directa, por lo tanto también va a haber coluria, pero acá como hay un incremento solamente de la directa, un predominio de la directa, acá la coluria está bien marcada, la orina está bien oscura. Cuando hablamos de las heces, en la prehepática las heces van a estar ¿cómo? Van a estar hiperpigmentadas, va a haber lo que llamamos hipercolia. Las heces están muy oscuras. ¿Esto por qué? Porque como hay un predominio de la bilirrubina indirecta, también aumenta su llegada al hepatocito. Al llegar más bilirrubina indirecta al hepatocito, más bilirrubina se conjuga, pero esta bilirrubina conjugada no está en la sangre, y sí se va por el conducto biliar y llega al intestino. Al llegar al intestino, hiperpigmenta las heces y se presenta entonces hipercolia. En la ictericia hepática puede haber heces normales o heces hipercólicas. Y por último, en la poshepática, como incrementa solamente la bilirrubina directa, que nosotros vamos a ver que las heces van a estar hipocólicas, va a haber hipocolia o acolias. ¿Qué son las acolias? Cuando hay ausencia de pigmento en las heces se ven muy blancas, justamente porque no le llegan bilirrubina directa para que después sea transformado en estrecobilina que dé el color a las heces. Por eso las heces no tienen pigmentación. Resumiendo, la ictericia prehepática se presenta con orina normal o a veces coluria, y las heces están hipercólicas. Esto dado por un aumento de la bilirrubina indirecta, que en el caso de la orina no se filtra por riñón, y en el caso de las heces aumenta la llegada al hepatocito y aumenta la conjugación, y entonces aumenta la producción de bilirrubina directa que va a llegar al intestino y dar la hiperpigmentación de las heces. En la ictericia hepática va a haber coluria por aumento de la bilirrubina directa que se filtra por el riñón, y las heces van a estar normocólicas o hipercólicas dadas por este aumento de la bilirrubina directa que también se va a los canalículos biliares y llegan al intestino. En la poshepática ya hay coluria por aumento de la bilirrubina directa que llega al riñón, y las heces van a estar hipocólicas o acólicas, esto dado por la obstrucción de los canales biliares, entonces no llega bilirrubina directa al intestino y no se pigmenta las heces. Ahora, a nivel laboratorial, ¿qué encontramos en estas ictericias? Principalmente en la hepática y poshepática podemos encontrar algunos hallazgos laboratoriales que son: en la hepática podemos encontrar un aumento de las transaminasas. Estas son enzimas que están a nivel de los hepatocitos, que son la alaninoaminotransferasa o ALT y la AST, que es la aspartato aminotransferasa. Estas van a estar elevadas cuando hay un daño hepatocelular. A nivel de las
ictericias posthepáticas, vamos a encontrar hallazgos laboratoriales que son el aumento de la fosfatasa alcalina. Esta está en la membrana de los canalículos biliares, por eso cuando hay obstrucción y distensión entonces de estos canalículos va a incrementarse la fosfatasa alcalina, y también va a haber un aumento de la GGT, que es la gamma-glutamiltranspeptidasa. Estas dos van a estar aumentadas en las poshepáticas y las transaminasas en la hepática. Esta AST principalmente está dado en hepatitis por alcohol y la LT principalmente las hepatitis virales. Bien, este es otro tema, pero es importante saber que en la hepática va a haber un aumento de las transaminasas ALT, AST, alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa, y en las poshepáticas va a haber un aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la gamma-glutamiltranspeptidasa. Hay un dato muy importante también a saber, es que en las poshepáticas se genera algo llamado prurito. Este prurito es también utilizado como diagnóstico diferencial de las ictericias porque se produce solamente en las poshepáticas. ¿Y por qué se produce este prurito? Porque en las ictericias obstructivas las sales y ácidos biliares también vuelven a la sangre. Imaginémonos que tenemos un conducto biliar y hay una obstrucción en el conducto biliar. Entonces va a haber un aumento de la bilirrubina directa en sangre porque vuelve la sangre. Pero no solo vuelve la bilirrubina directa, sino que también las sales y ácidos biliares. Y esto va a generar una irritación de las fibras colinérgicas y terminaciones nerviosas libres. Estas son las que conducen los estímulos generadores de dolor. Y el prurito, como es una forma menor de dolor, va a estar siendo producido justamente por irritación de estas fibras nerviosas y terminaciones nerviosas libres. Por último, me gustaría hablar del enfoque diagnóstico, algunas características que debemos tener en cuenta en relación a estos factores que están en la pantalla, además de lo que encontramos en la clínica, de las heces, de la orina, del laboratorio. Debemos también tener en cuenta estas ciertas características. Por último, me gustaría hablar del enfoque diagnóstico. Primero, el factor sexo. En las mujeres sospechamos principalmente las causas de litiasis biliar. Como vimos, es una de las causas de ictericia poshepática, dado porque hay un cálculo impactando el conducto biliar. Y también sospechamos cirrosis biliar primaria. También sospechamos en mujeres embarazadas, principalmente de tercer trimestre, el hígado graso agudo del embarazo y colestasis. Bien, en los hombres principalmente vamos a sospechar cirrosis alcohólica. Estos son los más frecuentes, no quiere decir que solamente afecta a mujeres, solamente afecta a hombres, no, esto es lo más frecuente. En relación a hábitos y tóxicos, debemos sospechar o preguntar sobre hábitos sexuales. Con eso vamos a sospechar exposición a los virus de la hepatitis, principalmente el B y C. Estos son los que son transmitidos vía parenteral, perinatal, por accidentes laborales también, por vía sanguínea. Y también a tóxicos en relación a lo que dijimos anteriormente, el alcoholismo. El alcoholismo, como vimos en el primer video, puede generar esteatosis hepática, puede generar hepatitis y puede generar cirrosis. ¿Estos qué van a producir? Una ictericia de causa hepática. En relación a la exposición y contactos, hablamos de riesgos laborales, tratamientos
odontológicos, transfusiones, también viajes recientes, exposición a tóxicos ambientales, etc. Ahora, la forma de comienzo, cuando es brusco, cuando se produce un comienzo brusco, ¿qué vamos a sospechar? De una hepatitis viral, principalmente en jóvenes. Esto también inducido por drogas y también el comienzo brusco se puede ver a una litiasis coledociana. Y cuando la instalación es lenta e insidiosa, sospechamos, por ejemplo, neoplasias, que pueden ser de páncreas principalmente, pero debemos sospechar también la cirrosis. Cuando hablamos sobre el dolor abdominal, cuando es un dolor cólico, o sea, un dolor que va y viene, instalación brusca en hipocondrio derecho y epigastrio. Sabemos que el abdomen, el examen físico abdominal, el abdomen se divide en 9 cuadrantes. Entonces, cuando se produce un dolor cólico brusco en el hipocondrio derecho y epigastrio, y también es propagado, o sea, se irradia a dorso y hombro derecho, sospechamos de una migración y obstrucción litiásica. Cuando el dolor es sordo, profundo, en epigastrio, propagado a dorso, vamos a sospechar una patología pancreática. Y por último, en las hepatitis virales hay una sensación de pesadez o plenitud en el hipocondrio derecho. En caso del prurito, dijimos que es característico de las ictericias poshepáticas. Entonces sospechemos un síndrome, por ejemplo, de colestasis intrahepática o extrahepática. Cuando hay pérdida importante de peso, sospechamos de cáncer de cabeza de páncreas. Cuando hay hepatomegalia, sospechamos también de ictericias hepáticas dadas, por ejemplo, por una hepatitis viral aguda, que produce una hepatomegalia blanda y dolorosa. También cirrosis, que el hígado ya tiene una consistencia más firme y un borde filoso. Y si existe ascitis, debemos confirmar con el signo del témpano. Y por último, la esplenomegalia, dado por una ictericia hepatocelular o también una ictericia hemolítica.